Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Hoy quiero contemplarte, Espíritu Santo, junto al Padre y al Hijo, en esa Trinidad Santísima. Dame tu gracia para reconocer tu hermosura, ese misterio profundo de Dios. Porque tú vives junto al Padre y al Hijo en una infinita comunicación de amor. Así descubro que Dios es comunidad y que cada uno de nosotros ha sido creado según ese modelo divino. Por eso, Señor, cuando te contemplo, reconozco que no puedo vivir solo, que en lo más profundo de mi ser está el llamado a vivir con otros, en unidad y amor. Puedo ver, una vez más, que nadie vive con dignidad si escapa de los demás, si es excluido de la vida social. Y así, Dios mío, contemplo tu misterio de amor y de unidad que puede sanar las divisiones, los egoísmos y el individualismo. Tómame como instrumento de tu amor infinito, Espíritu Santo, para que pueda evangelizar sembrando comunión fraterna, justicia y solidaridad. Amén. De este modo, es un gusto reencontrarnos a través de Radio Fe Latina para comenzar a partir de este momento nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, ese encuentro que junto con la presencia generosa de Miguel Carreras en las reflexiones, de Silvia Patricia en la operación técnica, compartimos semanalmente con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Radio Fe Latina, en esta intención, en este intento de prepararnos para la fiesta dominical, para llegar a ese momento empapados y en presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos va a ir indicando los caminos a seguir, estos caminos que parecen complicados, estos caminos que parecen de ripio, estos senderos farragosos, embarrados, que diera la sensación que esta actualidad, que se prolonga mucho más de lo previsto y mucho más de lo que uno llegaría a pensar, nos está intentando llevar. Pero la palabra es vida, como semanalmente repite Miguel. La palabra es luz, como a diario nos comparte él. Y la palabra es aquello que nos lleva a pisar sobre bases sólidas, en tierra firme. Por eso la idea, si ustedes son gustosos, es compartir a partir de este momento lo que la liturgia nos va a proponer para este domingo 31 de enero de este naciente año 2021, en donde en este cuarto domingo durante el año la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Entrado en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo:
cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este cuarto domingo durante el año, domingo 31 de enero de este naciente 2021, y a la luz de la palabra sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, abundantes, pausadas, nutritivas, a las que nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto reencontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir este segmento semanal a la luz de la palabra. Bienvenido. Gracias, Fabián. Un gusto, como vos bien decís. Un gusto compartido, un gusto a la luz de la palabra, un gusto que nos proporciona Dios, sin duda. El privilegio que tenemos de poder compartir esta palabra. Hacerlo en comunión, como el Señor nos quiere, como el Dios uno y trino es y se nos manifiesta a nosotros. Vos decías a propósito del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo que nos habla, que nos revela, que nos conduce a la plenitud de la verdad, que procede de la unidad en el amor, de la unidad en la vida, del Padre y del Hijo. El mensaje que recibimos de parte de Dios, por el Hijo, por la palabra encarnada, la palabra ya como Hijo del Hombre, la palabra como uno de nosotros, la palabra que llega a nosotros, la palabra que está instalada en nosotros, la palabra que pertenece al Padre, que nos habla por medio del Hijo, que es el Hijo desde el principio, que es el principio que viene a nosotros, al tiempo, el verbo de Dios, la palabra que estaba con Dios, que era Dios, la palabra que en el tiempo está con nosotros y que es Dios en nosotros. La palabra que hizo carne y habitó entre nosotros, compartimos a lo largo de este tiempo en el cual estamos caminando juntos a la luz de la palabra de Radio Fe Latina. ¿Sí, Miguel? Exactamente, Fabián. La palabra se hizo carne y la carne tiene que encarnar la palabra. Fíjate vos que este es el misterio que Dios obtiene en nosotros cuando por la fe recibimos la palabra, creemos en ella, la encarnamos, la vivimos y entonces pasamos a ser lo que el Hijo de Dios es y hace en nosotros. Somos hijos en el Hijo, somos hijos de Dios. Y como tal hablamos la palabra y la hablamos con una autoridad diferente. Fíjate una cosa, el Señor habíamos visto el domingo anterior y en domingos anteriores hablaba con una autoridad diferente. Dijimos, Él elegía a los discípulos, no era elegido por los discípulos, no enseñaba en una academia, no, el Señor salía a la calle, salía a enseñar en las plazas, en las calles, buscaba a la gente, vino a buscarnos, la palabra vino a buscarnos, nos encontró y a aquellos que nos encontró, a aquellos entonces nos convocó y nos dio, yo diría, una orden, porque siempre la habla con autoridad. Y con la misma autoridad con que aquí vamos a ver, lo estamos viendo en este Evangelio, expulsa a un demonio. Sígueme, decía el Señor, vengan y vean, vayan y hagan, síganme. El Señor tiene una autoridad. ¿Y de dónde procede esa autoridad? La recibió de parte, así como habían hecho los rabinos, que hablaban y enseñaban en las sinagogas todos los sábados. Hablaban todos de la misma manera, eran maestros, sin duda, sí, eran maestros de la ley, eran como doctores de la palabra.
y en ellos se respetaba aquello que tenían, que era la enseñanza que hacían, cómo enseñaban a los demás, cómo juzgaban también muy rápidamente. Pero el Señor hablaba de una manera diferente, esa diferencia que procede de una autoridad que Él tiene y que los rabinos y que no tienen aquellos que, y lo sabemos por experiencia, y a través de muchos, a lo mejor cursos que hemos hecho en torno al conocimiento de la palabra. Sí, de repente, bueno, hay lugares donde aprendemos la palabra y de parte de maestros y que decimos finalmente pareciera ser, porque dicen todos lo mismo, que son repetidores de lecciones aprendidas. Y parece que nosotros también lo somos, porque a veces... Eso es un error, una tentación en la cual solemos caer. Dicho esto, no con ánimo, destructivo, ni mucho menos, sino como para poder pensar y pensarnos, reflexionar y reflexionarnos precisamente a la luz de la palabra, ¿sí? Muchas veces nos caracterizamos, los cristianos, los católicos, por hablar bien, muy bien, en una forma adecuada, en una forma con mucha presencia, en una forma con mucha soltura, ¿sí? Y con términos que son seductores, que son términos que a uno le entusiasman y le endulzan el oído. Pero lamentablemente en muchos aspectos, señor Miguel Carreras, pareciera ser que eso quedara ahí y no pasara para una segunda etapa, que es la de encarnar aquello que se predica o que predicamos. Y repito, para todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan tal vez por primera vez, no como un ánimo destructivo, ni mucho menos, sino para poder pensar y pensarnos, ¿no? Porque hablamos muy bien. El tema es si es que obramos y vivimos en consecuencia de eso que hablamos, Miguel. Sí, vos decís muy bien. Nuestra conducta, nuestro hacer, es testimonio que avala lo que decimos, es aquello que garantiza la palabra de nuestro discurso. Porque vos decís bien, hablamos bien, con sutilezas, con buenos términos, cuidando inclusive las leyes gramaticales, sí. Pero hay algo más que eso. Vos fíjate, se subrayan los evangelios, algo sobre lo cual a lo mejor no reparamos suficientemente. El Señor llegaba de otra manera, hablaba como el que tenía autoridad, y efectivamente tenía autoridad. Su palabra no procedía de haber hecho cursos como habían hecho los maestros de la ley. Si era un rabino, si era más que un rabino. Él mismo lo dice, ustedes me llaman maestro, le dice a sus discípulos, y en realidad soy maestro. Y es más, soy el único maestro. Y no llamen a nadie maestro y doctor sobre la tierra, porque uno solo es vuestro maestro. Y ese maestro, ese doctor es el Cristo, es el ungido, es el que Dios elige, el que Dios envía. ¿Y de dónde habla entonces? ¿De dónde procede aquello que está hablando? Aquello con lo cual está de pronto mostrando esa autoridad que todos aquellos que lo escuchan lo reconocen a él y que por ahí no pueden definir en qué consiste. Mira, yo recordaba palabras de un santo que no recuerdo cuyo nombre es ahora, pero decía algo muy atinado que se puede aplicar en esto que estamos conversando, Fabián. Decía esto, Fosif, y teniendo en cuenta esto que decís vos, ¿no? Con qué palabras sutiles hablan muchas veces aquellos maestros que, bueno, que proceden y que, en fin, convalidan aquello que dicen a partir de un título que exhiben. El Señor no exhibe ningún título, por otra parte, ¿no? Las palabras del conferenciante mueven al aplauso. Las palabras del Señor mueven al llanto. Y hay que tenerlo en cuenta esto. ¿A dónde llegan? ¿De qué modo estremecen? ¿De qué modo nos hacen meternos en nosotros mismos y en lugares, a lo mejor que en lugares a los cuales y en los cuales nunca hemos indagado, nunca hemos espigado?
Y esa es la intención del Señor. Meternos en aquellos lugares muy internos, muy interiores, a los cuales nunca hemos arribado, a los cuales nunca hemos a lo mejor consultado, porque a veces nos da miedo y a veces nos quedamos en un nivel de conciencia un tanto más superficial. El Señor penetra la conciencia hasta los lugares más profundos, los más profundos, aquellos a los cuales Él llega, a los cuales puede llegar porque tiene el poder suficiente, y con los cuales y desde los cuales es, por ejemplo, como en este caso del Evangelio de hoy que estamos escuchando, es reconocido por un espíritu al que no se lo podía mayormente, y esto estaba concretamente aconteciendo en el seno de esta sinagoga, no se lo podía discernir. Había un espíritu ahí, poseyendo a uno que estaba presente. Un espíritu que, fíjate vos, que reconocía en este que tenía y hablaba con una autoridad diferente. Esto es llamativo, Miguel, y te lo íbamos a consultar, te lo íbamos a preguntar para que reflexiones. Lo reconocía como tú eres el santo de Dios, pero recibe la respuesta, cállate. Sí. ¿Cómo es esto? Si reconoce en él al santo de Dios, a Jesús en el santo de Dios, ¿es por quién lo reconoció, por quién lo dijo? Claro, por eso digo, fíjate vos desde qué lugar nos está hablando la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne. Es reconocido por los espíritus que son la primera creación por parte de Dios, anteriores al hombre, y pertenece a ese mundo tan interior, ese mundo espiritual, a lo cual difícilmente arribamos, a lo cual muchas veces tenemos temor de arribar, y al cual, por ejemplo, y teniendo en cuenta estas palabras que hablábamos desde el principio de esta charla, Fabián, al cual no se habla directamente cuando se aprende desde un curso muy pensado, muy racionalmente pensado, no se habla por desconocimiento o por temor. Y acá estamos, y Jesús, aquel que muestra la autoridad diferente, el que la tiene, el Señor, está mostrando que aquellos que lo reconocen es aquellos que lo reconocen desde el lugar de la profundidad desde el cual nos está hablando y en el cual tiene la plenitud de la autoridad también el Señor que está hablando en la sinagoga. Los espíritus lo reconocen. ¿Cómo que lo reconocen? Como el Santo de Israel, como el Hijo de Dios, como el elegido. Como el Santo de Dios que mencionábamos recién. El Santo de Dios. El Santo de Dios. El Santo de... ¿Cómo lo saben? Lo saben los espíritus, pero lo saben los maestros de la ley, lo saben los doctores que lo persiguen, que no lo reciben porque no lo entienden. ¿Cómo, Fabián? Que por eso mismo lo perseguían también. Sin duda que es así, exactamente. Pero a su vez se está demostrando una cosa, que ellos enseñaban y no tenían la autoridad. El que tenía la autoridad es el que recibía la información, no desde una cátedra rabínica, por ejemplo, sino la recibía directamente de esa estructura interna que pertenece a lo que llamamos siempre, con términos un tanto misteriosos, el principio, el que era desde el principio, la palabra que estaba con Dios y era Dios. ¿Quién informaba? ¿Quién ponía palabras en la boca de este hombre, Jesús de Nazaret, que entraba en la sinagoga? ¿Qué hablaba este hombre? ¿Hablaba la palabra de Dios? ¿Quién le ponía palabras en la boca? ¿Quién le mandaba decir lo que decía? ¿Quién estaba en el seno de él, en lo más profundo de él? ¿Por qué dicen los espíritus, tú eres el Santo de Dios? ¿Cómo lo reconocen? ¿Reconocen sus palabras? Sí, claro que reconocen. ¿Y qué pasa con esa palabra que reconocen? Que se dan cuenta que esa palabra los condena a ellos, los descubre, y descubre esos propósitos que no son de la vida, que tienen los espíritus negadores de la vida, como este que estaba poseyendo a aquel hombre que estaba en la sinagoga. Por eso cuando lo reconoce al Verbo de Dios hecho carne,
Jesús no le explica nada, no se detiene en darle explicaciones delante de la sinagoga y del auditorio. Directamente utiliza, y siempre del modo imperativo, aunque estamos subrayando desde hace varias charlas, cuando empezamos las lecturas de este tiempo ordinario, Fabián, es la manera de hablar de Jesús, el imperativo divino. Sal fuera, cállate, sal fuera. No le interesa a Jesús todo lo que pueda decir un espíritu que él sabe que es negador de la vida y que tiene a su vez también argumentos muy sutiles para confundir a una audiencia, como seguramente la estaba haciendo cuando, poseyendo a ese hombre y por medio de él, estaba hablando palabras que no los iluminaban ni los conducían a la verdad que debía declararse en la sinagoga donde se leía la palabra de Dios. Pero acá llega la palabra, acá llega el principio, este habla desde el principio, este tiene la autoridad, este viene de Dios, estaba con Dios, y en él habla Dios, porque el que lo informa es el Padre. Hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento, que vos lo conocés, largamente lo hemos hablado, Fabián, que es en el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, segunda ley, capítulo 18, versículos, creo que eran 15 al 20, ¿no es cierto? Donde ahí ya Moisés, el autor del Deuteronomio, proclama que Dios levantaría con el tiempo de en medio de su pueblo un profeta mayor, al cual habría que escuchar. Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Precisamente, Miguel, te interrumpimos, esto es palabra de Dios, y justamente es el texto, la primera lectura de este próximo domingo que estamos compartiendo contigo, el libro del Deuteronomio, en su capítulo 18, versículos 15 al 20. ¿Por qué lo trajiste a cuento, Miguel? Pero precisamente por esto que acabas de leer, Fabián. Fíjate vos, les hablaba como el que tiene autoridad. ¿Quién les hablaba? Manifiesto el término autoridad, la palabra sí, autoridad. Sí, el autor. Bien. ¿Quién es el autor? El autor de la palabra es el mismo Dios en el principio, donde en el principio era la palabra. Aquel que habla desde el principio, porque estamos subrayando este hecho. Jesús habla de un modo que no pueden hablar los otros, los maestros de la ley, los repetidores de lecciones aprendidas. Las palabras que surgen de su boca son palabras que pone Dios, el Padre está en él. El Padre habla a través del Hijo en su calidad de hombre. Este hombre habla la palabra de Dios, tiene la autoridad, porque es en el principio, como palabra de Dios. En el principio era la palabra. Y con esa autoridad está hablando ahora como hombre a los hombres. Y es reconocido también por los espíritus, porque estamos hablando de una palabra que es desde el principio, de una palabra que es de Dios que es el autor de todos, de Dios que habla por medio del Hijo. Y entonces tenemos que ver aquí claramente, y fíjate que ya lo está anunciando, la misma palabra, en este caso en el Antiguo Testamento, que es palabra escrita, pero palabra que encarnada por el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su calidad y asumiendo nuestra humanidad, llega al hombre de un modo inmediato y directo. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. ¿Ese profeta como yo, Miguel, es Moisés?
Claro, el que está hablando es Moisés. Un pequeño episodio, mira, recordemos esto, cuando Moisés subió al Sinaí a recibir las tablas de la ley, el único que pudo subir ante Dios fue Moisés. El pueblo se quedó abajo, esperando, no soportaba la presencia de Dios, no podía oír la voz ya, estaban estremecidos, temerosos, por eso no querían oírlo más. ¿Recordás cómo ilustra la teofanía el Antiguo Testamento? Cuando la presencia de Dios, teofanía en el Sinaí, humeaba el monte, la voz era como el trueno, fuego salía de la montaña. Era un espectáculo aterrador, ilustrado así de esta manera naturalmente, ¿no? Ante los ojos de aquellos que, bueno, eran meramente un pueblo temeroso e inclusive rebelde, porque jamás fue un pueblo obediente ni creyente en el Señor, en líneas generales, ¿no? Por eso no podían soportar esa presencia que venía de un modo que lo expresaba después en la ley que dio al pueblo, ¿no es cierto? En lo cual estaba detallado todo aquello que era pecado delante de Dios y que lo que hacían ellos habitualmente. Bueno, no podían oír la voz, no soportaban, sí. Por eso les enviaré un profeta, dice Moisés, como yo, mayor que Moisés en realidad, mayor que todos, pero el que no escuche a ese profeta, bueno, ese se condenará. Y el que escucha a un profeta que habla cosas que Dios no le mandó a decir, ahí estaban muchos falsos profetas, como lo sigue habiendo actualmente, lo que llamamos pseudo profetas, anticristos, etcétera, que muchas veces hablan en nombre del Señor, pero no dicen aquello que dice el Señor. Este Jesús hablaba lo que de él, en su fuero interno, en su unión como Hijo de Dios con el Padre, surgía, y que era la palabra del Padre que hablaba a través del Hijo en su condición de hombre y a los hombres. El que tiene autoridad. Por eso hablaba como el que tiene autoridad. Y esto lo percibía el pueblo. Claro, llegaba de una manera diferente. Ya estaban aburridos de escuchar los discursos bostezados de los maestros de la ley, de los fariseos. Este hablaba de otra cosa. Es que era otra cosa muy distinta, mucho mayor, infinitamente mayor. Escuchando al señor Miguel Carreras en este espacio semanal desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, donde con Miguel estamos compartiendo el análisis generoso, pausado, profundo del texto que la liturgia nos está proponiendo para este próximo domingo, 31 de enero, cuarto domingo durante el año. La liturgia nos propone el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Miguel, respuestas atrás, vos mencionaste, bueno, aparece el tono imperativo, ¿sí? De ese tono imperativo también va a aparecer en el libro del Deuteronomio, en su versículo 20, cuando dice: y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Así de contundente, Miguel? ¿Así de literal? Así de contundente, porque el que habla es Dios, con toda la autoridad. No está formulando un puede ser. No, afirma, morirá, cuando también afirma, viviréis, si es que hacen la voluntad del Padre. Y nuestro Señor, fíjate vos, hablábamos el otro día, sí, habitualmente lo hacemos, a propósito de ese tono imperativo, pero surgido desde el amor y la seguridad de la vida, ¿no? Habla como el que tiene autoridad. Vamos a repetir mucho este criterio, ¿no es cierto?, este concepto. Sí, porque tiene la autoridad, es el autor. Y entonces está afirmando. Vos fíjate que frente a este espíritu de demonio que ha poseído al hombre que estaba en la sinagoga, ¿qué le dice? Calla, sal fuera. Es una orden eso. Y el espíritu lo dejó.
Vos fíjate que creo que en el relato se dice, lo retorció violentamente, lo dejó tirado, pobre hombre, y se fue de él. Huyó frente a la palabra del que sabía, tenía la autoridad. ¿Y qué autoridad tenía el Señor? Sí, estaba como hombre, sin duda, pero como tal reconocía los espíritus que son desde el principio, antes de la creación del hombre, y sobre los cuales tiene también la autoridad. Porque el creador de ese mundo, de esas criaturas espirituales, también es Dios. Lo que pasa es que en este caso, y por causa de la creación del hombre, se han manifestado en muchos de esos espíritus creados por Dios para el bien y para la vida, una rebeldía, así como después se ha de mostrar en el pueblo elegido de Israel. Una rebeldía, una desobediencia frente a lo que Dios pide y finalmente exige y tiene la autoridad para hacerlo. El pueblo que no cumple con el mandato divino, como no cumplen con el mandato del amor, que en definitiva es el mandato de Dios, estos espíritus que niegan la vida, porque niegan la creación de Dios, niegan al hombre, les molesta la creación del hombre. ¿Y hasta qué punto les molesta que Dios, para demostrarle que la creación del hombre procede del amor de Dios, el mismo Dios asume la naturaleza de hombre? Fíjate qué misterio que hay en este Jesús, el Cristo de Dios. En esa especie de conflicto, ¿no? En ese combate cósmico, podríamos decir, que desde el principio el mismo Dios viene como hombre para demostrar que como hombre puede el hombre adorar a Dios, que Dios como hombre puede adorar a Dios, que Dios como hombre es la mayor creación de Dios. En Cristo Jesús se demuestra, y en Cristo Jesús, el Dios que asume la naturaleza humana, todos aquellos que verdaderamente le creen y participan de la naturaleza divina, están mostrando que la creación de Dios, del hombre por parte de Dios, es la mayor creación por parte de Dios, la mayor expresión del amor de Dios, y que el hombre es finalmente en esa igualdad con Dios, porque Dios la hace, la quiere así, la participa de esa manera. El hombre es efectivamente creación del amor de Dios y expresión de ese amor de Dios, y eso debe ser para alcanzar la finalidad de Dios, que en definitiva mostrar desde esa su creación mayor con cuánto amor amó a todos los hombres, nos sigue amando. En Cristo Jesús está demostrado, y totalmente, cómo hace como hombre, ¿sí? No, completamos, a ver. Cómo hace como hombre todo aquello que Dios nos pide como Dios. El amor supremo en Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el hombre Jesús, el amor de Dios está mostrado de una manera absoluta. No. El texto comienza para este domingo que estamos analizando, Miguel, entraba en Cafarnaúm y finaliza, y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. A ver, lo físico, lo geográfico, ¿tiene alguna incidencia? Digamos, ¿es interesante, es importante que nos puedas situar en esto de Cafarnaúm y la región de Galilea? Sí, todo es importante desde ya, ¿no es cierto? Primero decimos, es importante que Dios asuma la condición humana. Sí, viene de los cielos a la tierra. Y aquí, desde el punto de vista histórico y geográfico, decimos sí, que el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su predicación en Galilea. Sí, Galilea era la zona pobre de Israel, digamos, ¿no? No era el lugar donde la población estaba dotada, como en Jerusalén, por ejemplo, ¿no es cierto?, de una cultura superior, donde estaban los funcionarios religiosos, que eran los que ejercían el poder en general, ¿no es cierto? Era un lugar habitado por gente, diríamos, obrera, artesanos. Recordemos, José, el padre putativo de Jesús, era un artesano, ¿no es cierto?, un carpintero. Nuestro mismo Señor Jesucristo se nos dice que no. Se solía decir, ¿de dónde saca esa sabiduría? Porque es el hijo del carpintero, no tiene letras. ¿Dónde estudió?
No, Jesús no estudió en ninguna parte. Volvemos a repetir, Jesús hablaba las palabras que el Padre ponía en su boca, Dios el Padre. Uno diría, bueno, sí, indagaba en sí mismo, no precisaba leer y repetir lecturas. En sí mismo estaba la fuente de todo lo que decía. Y estaba en sí mismo, porque en sí mismo estaba la presencia del Padre, Dios, como están todos nosotros. Y es lo que viene a demostrar Jesús. Y lo viene a demostrar como hombre. Tenemos que darnos cuenta que más allá de todas estas nuestras estructuras psicológicas, teológicas, adquiridas, inclusive racionalmente adquiridas, más allá y de un modo más interno, está el mismo que nos hace. Es el mismo que aquel que pone palabras en nuestra boca. Recordemos cuando Jesús dice a los suyos que por causa de la predicación de su nombre los llevarán delante de jueces y de reyes. No piensen en aquel momento qué van a decir. O sea, no especulen racionalmente, no preparen la defensa como quien se prepara con un abogado para poder responder. No, porque el mismo Padre pondrá palabras en la boca de ustedes, por medio del Espíritu. De nosotros mismos surge eso, de su fuero interno, como diría, de lo más interno, más allá de las estructuras teológicas aprendidas y de las mismas estructuras psicológicas que proceden también del ser humano, pero aún sin llegar precisamente a ese principio misterioso del cual hablamos siempre cuando nos referimos a la palabra que es desde el principio, algo que solamente por revelación conocemos. Pero el hombre revelado, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre de Dios, estas cosas las va conociendo porque Dios se las va revelando. Y se va dando cuenta. ¿Quién le susurra eso al oído espiritual? Dios mismo. Y esto está más allá de lo racional. A veces parece locura. Al mismo Jesús que decían muchos, está loco. Los mismos familiares pensaban que estaba loco. Por eso venían a buscarlo muchas veces. Inclusive creo que es en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Cuando Jesús va a Jerusalén, se dice que muchos de sus hermanos tampoco creían mucho en él, ¿viste? Pensaban, sí, que estaba un poco fuera de sí. Y está fuera de sí Jesús, sí. El mismo Pablo muchas veces dice, hablo como en locura. Sí, claro, la locura de Dios es mayor que la cordura de los hombres. Y este Jesús hablaba como en locura ya. Hablaba de algo que excedía ya. Y que solamente era creído, porque aquellos que le creían y lo seguían, y por eso se extendía su fama por toda la Galilea, sentían en ellos algo que los estremecía y que no sentían cuando escuchaban, por ejemplo, a los maestros de la ley en la sinagoga. Era otra cosa este Jesús. Hay que tener la experiencia concreta, verdaderamente, creo, Fabián, ¿no es cierto?, para experimentar, y esto para conocerlo hay que vivirlo, hay que experimentarlo, para experimentar la presencia, la operación transformadora de Dios, a partir de su palabra, de la manera en que la pronuncia y cómo llega a los oídos de aquellos que verdaderamente escuchan, con atención al que debe ser escuchado, ¿no? La fama se está... Bien, hablando de escuchar, Miguel, te propongo lo siguiente, nos tomamos un descanso que no es tal, para disfrutar, y hacemos trabajar a Silvia Patricia en la operación técnica, y ella nos permite, hablando de disfrutar esta versión andina del Salmo 66, en este A la Luz de la Palabra de esta semana desde Radio Fe Latina. Salmo 66, entonces, en esta versión andina trabaja Silvia Patricia. Toda
aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned de gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned de gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará. Muy bien, la pausa musical en Radio Fe Latina, en A la Luz de la Palabra, en este encuentro semanal con la profundización del texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 31 de enero 2021, la ocasión cuarto domingo durante el año. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Decíamos, Silvia Patricia en la operación técnica nos permitió disfrutar de esta pausa musical, el Salmo 66, en esta versión andina. En la media hora final de este nuestro encuentro, convocamos una vez más a Miguel Carreras, y él nos va a contar esto de la enseñanza, qué importancia tiene. Enseñaba. Qué importante es, Miguel. Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A ver, 3 veces en 2 oraciones el término enseñar. Entonces, enseñaba. ¿Qué importante es? Claro, fíjate vos, qué hermoso el tema que escuchamos también, ¿no es cierto, Claro, Fabián? tal cual, Muy seguro. lindo, qué linda versión, ¿eh? Seguro Bueno. tiene un gusto refinado. Sí, Silvia sí. Patricia, además de ser un aporte gigante en la operación técnica. Sí, aparte musicalmente es muy, muy entendida. Sí, Se nota, se nota. Y lo disfrutamos. tal cual. Y debemos disfrutar de la enseñanza de nuestro Señor. Vos decís, sí, claro, 3 veces se repite el término, ¿no es cierto? Claro, en una oración, entonces digo, debe ser importante eso. Vos fíjate que el 3 es un número, cada número dentro de la numérica bíblica tiene una intencionalidad que viene de parte de Dios. Decimos el 3 es el énfasis del Espíritu Santo. El Señor resucitó al 3er día, ¿no es cierto? Hablamos del Dios uno y trino. Los 3 patriarcas, ¿no es cierto? De donde viene precisamente la descendencia, de la cual surgiría y sería el liberador de toda la humanidad. El 3 veces, porque el Señor enseña, es maestro.
es el que tiene la autoridad, es el que puede enseñar, es el que viene a enseñarnos porque necesitamos aprender esa enseñanza. No la conocemos, Fabián, y no la conocemos hasta que no la enseña el maestro, el que puede enseñarla. Porque vos fíjate que antes de Jesús vinieron muchos, y aún en el tiempo de Jesús la sinagoga era el lugar de reunión los sábados, ¿no es cierto? El día del descanso, el día del reposo. Nosotros tenemos un sabbat dominical, ¿no es cierto? El día del Señor, el día que nunca perece, el día que permanece. Y es el día del Señor, y es la enseñanza del Señor, y es nuestro Maestro con nosotros, la palabra que viene a nosotros, la palabra que viene a hablarnos con la autoridad porque viene desde el principio que viene a nosotros, esa sabiduría en misterio que permanece oculta y permaneció ocultas, como dice San Pablo, desde los tiempos y edades, y que ahora, en el tiempo de la revelación, de la presencia de nuestro único Maestro, del Dios como Hijo del Hombre, del Hijo de Dios como Hijo del Hombre, viene precisamente a enseñarnos y a revelarnos esa sabiduría en misterio que es desde el principio. Mira el tamaño del tema que trae, ¿no? Claro, Jesús tenía autoridad, enseñaba a través de la autoridad y no como los escribas. Y claro, ¿una gran diferencia, Miguel? Y claro, lo que venimos apuntando, Fabián, venimos diciendo, claro, está bien, uno diga por ahí los escribas, qué sé yo, decían cosas que no eran ciertas. No, eran repetidores, sabemos, ellos repetían la escritura, pero no la entendían, no la interpretaban, no estaban en la médula, en la intencionalidad del espíritu, porque estaban frenados en la letra. Entonces, por eso porque a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Es lo que nos pasa. No estamos lejos. Fíjate una cosa, Fabián, claro que no estamos lejos, porque muchas veces nos conformamos con la letrita nomás, Tal cual. Terminamos repitiendo, dijimos lecciones aprendidas. Sí, repitiendo cosas que a lo mejor no entendemos espiritualmente como espiritualmente han sido dichas, porque no penetramos la letra, estamos detenidos en la letra. Un poco el equivalente sería estamos detenidos en la carne, no vamos al espíritu, no vamos a esa zona que es la zona desde la cual nos está hablando el que tiene la autoridad, desde el principio, desde el misterio. Por eso es palabra revelada, no velada. La del Antiguo Testamento está velada todavía. Es como el hombre está en tinieblas, decimos, ¿no es cierto? Está todavía viviendo no en el día, sino en la noche del alma. Entonces tiene que amanecer al día del Señor, el día eterno, el día permanente, ¿no es cierto? Y ahí lo ilumina lo que decimos nosotros. Así se llama el título de nuestro programa. A la luz de la palabra, a la luz de la luz, consideramos esa palabra que viene del principio, que nos habla desde ese principio y que nos revela, nos quita el velo de las tinieblas que nos impiden ver la intencionalidad espiritual que está en cada una de estas cosas que muchas veces repetimos maquinalmente, pero sin penetrar en el carozo de la misma. Sábado sí, sábado no, señor Miguel Carreras. Sí. ¿Cómo es que esto del sábado? A ver, porque los escribas, los fariseos, lo acusaron en muchas ocasiones de hacer curaciones, milagros, de tener actividad el sábado. Sábado sí, sábado no, es circunstancial, es anecdótico. Claro, estamos siempre en lo mismo. No entendían la intención de la palabra. El día del reposo, el día del descanso. ¿Qué descansó Dios? De todas las obras que había hecho. Pero ¿qué faltaba entonces? Que reposara el hombre también, que entrara en el reposo del Señor. Y para entrar en el reposo, para descansar de las obras, hay que dejar de producir esas obras que no eran las que Dios pide al hombre, que es las que hacemos cuando transitamos como Adán y de ahí lo recibimos, un camino que no es el que nos conduce a la vida y al reposo, al día del Señor. El día del Señor es un día que vivimos a la luz de la luz justamente. Y entonces en ese día, el día nuevo,
el que lo transita y lo vive y lo habita es el hombre nuevo. Y el hombre nuevo es este que viene a ser el Señor, el que viene a ser recuperada la imagen y semejanza, aquello que Dios crea desde el principio, que se pierde en el tiempo. Por eso viene Dios en el tiempo como Hijo del Hombre a recuperar lo que se perdió y que era desde el principio como Dios lo hizo. Y Dios lo recupera y lo devuelve al principio, a ese principio que es la eternidad, el verdadero reposo de las obras del amor que el hombre debe producir para recuperar plenamente la semejanza perdida. Entonces, había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿sí? ¿Cómo entender esto, espíritu impuro en un hombre, Miguel? Lo estaba poseyendo. Fíjate, muchas veces hablamos de la posesión demoníaca, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que decir de pronto, y es costumbre de la Iglesia, que solamente aquellos que tienen el don de la expulsión de demonios, que pueden ser exorcistas, ¿no es cierto?, tienen la autoridad que Dios les suministra para poder expulsar a los demonios. En Cristo Jesús, Dios, como Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, la capacidad, y para eso viene, para expulsar demonios, están todos los dones. Él es el don, sí. Pero sabemos que el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, reparte carismas, lo que llamamos carismas, ¿no es cierto? Dones particulares. Están los dones generales, los dones teologales, las virtudes infusas, que recibe todo cristiano, todo, es para la edificación propia, fe, esperanza y amor. Y están los carismas, dones particulares que reparte el Espíritu cuando viene a nosotros y que son para la edificación del cuerpo, del otro. También uno diga para la propia edificación, sí, pero se ejercen en función precisamente de la asistencia a todos, a los otros, fundamentalmente al cuerpo de la Iglesia. Se dice que tiene el don, ¿no es cierto?, de expulsar los demonios. El don del exorcismo es aquel que tiene la capacidad de expulsar y discierne cuando un espíritu ha poseído, ¿no es cierto?, como ocurre en este caso del que estaba en la sinagoga y al cual, ¿quién discrimina? Y el Señor los conoce, los ve más allá de lo que ve el ojo físico, por supuesto, ve lo que solamente Él puede ver. Y esa capacidad de ver, de discernir los espíritus, como comenta el Evangelio de San Juan, la otorga Dios. Y aquel que la posee puede discernir y expulsar a un espíritu, digamos, impío, un espíritu, como decimos, de demonio, cuando ha poseído a una persona para utilizarla en función de lo que produce el demonio, que es la negación de la vida y que es, bueno, aquello que llamamos al falso profeta y al anticristo. De alguna manera, de algún otro modo, Miguel, ¿aparece el tema del mal, del maligno, del demonio en este texto? Hombre poseído por un espíritu impuro, ¿nos puede estar hablando del demonio? ¿Puede aparecer esto del tema del mal, el maligno, el demonio? Y aparece. Sí, vos fíjate, y acá está en la sinagoga. Sí. Se metió. Este es un misterio también, estamos hablando de la sabiduría en misterio. Fíjate vos hasta dónde se atrevió el negador de la vida, el padre de la mentira, a incursionar. Uno diría, ¿en qué área se mete? Bueno, diríamos en el área penal, en términos futbolísticos, ¿no es cierto? En el jardín del Edén, en el lugar de la gracia. ¿Qué le interesa? Y le interesa el hombre que cree. El que no cree no, porque ya lo tiene en el bolsillo, como quien dice, el padre de la mentira. Ha creído la mentira, pero cuando está presente el autor de la verdad y de la vida, ahí también se atreve, porque lo que quiere y el oficio que tiene el diablo es de hacer tropezar y hacer caer. No nos deje caer en la tentación, decimos en el Padre Nuestro. Somos tentados, pero que no nos deje caer el Dios que nos protege. Bueno, porque incursiona también. Tentó a Jesús también en el desierto. Se atreve hasta que, ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?
capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Por su resurrección nuestro Señor Jesucristo aniquiló la muerte y expulsó de los cielos al padre de la mentira. Ahí abismó al padre de la mentira. No tiene el mismo poder estando presente el Señor en nosotros. Por eso no tiene poder el espíritu que posee al hombre, y Dios lo libera en Cristo Jesús, porque cuando entra el Señor, entonces desenmascara el espíritu del mal. Estaba metido en la sinagoga. Fíjate vos, estaba metido en el lugar donde estaban considerando la palabra del Señor. Hasta ahí llega. Ahí llega el Señor y afuera con él. Inmediatamente lo desenmascara. Miguel, hubo algo que me impactó y quería compartirlo contigo como para que lo reflexiones. El texto de Marcos afirma: su fama se extendió por toda Galilea, ¿sí? Y en lo personal pensaba, sin embargo, recientemente, en tiempo y espacio, celebramos el nacimiento, la Navidad, en un pesebre, ¿sí? Sí. Y murió solo en una cruz. Digo, me llamaba la atención mientras reflexionaba el texto. Sí, su fama se extendió por toda Galilea, pero nació en un pesebre porque no había lugar para él en la posada y murió solo en una cruz. Y alguno diría que bárbaro, ¿no? Es que ¿sabés qué pasa? Y esto pertenece al misterio también. Independientemente de que uno dijera, bueno, fue anunciado ya por la Escritura. Es cierto. Pero ¿sabes por qué murió solo? Porque el único que podía llevar la cruz y morir solo en la cruz era él. Pero lo hizo por todos. Por eso dice el apóstol, gustó la muerte por todos. Él por todos. Porque el único que resucitó para todos. Murió por todos y resucitó para todos. Solamente él lo podía hacer. La vida de cruz solamente la puede llevar él, y él lleva la cruz en nosotros ahora, porque también decimos nosotros, los cristianos, a la luz por la cruz. Tenemos que crucificar también todo ese hombre viejo que está en nosotros y que tiene que morir en Cristo Jesús, pero muere en la cruz de Cristo, que ya murió, gustó nuestra muerte. Pero ¿cómo lo participamos nosotros? Y lo participamos ya con el poder de la vida que deja en nosotros por su resurrección y el Espíritu que nos envía, que da testimonio de que está resucitado y nos da el poder para poder también nosotros vivir esa vida de cruz, hacerlo con alegría y con el entusiasmo de aquel que verdaderamente está dotado por el poder de Dios, que nos comunica a Jesús. Por eso hablamos de la vida de cristiana, la vida de Cristo resucitado en nosotros. Es una vida nueva. Es una posibilidad nueva de obrar el bien debido. Como no podíamos antes, podemos ahora por la fe. En aquel que pudo por todos, claro está. Muy bien, mencionaste el término entusiasmo, el término alegría, y creo que es un término por demás apropiado como para iniciar la despedida. Hemos compartido este segmento semanal contigo en las reflexiones, Miguel, con Silvia Patricia en la operación técnica, con entusiasmo, con alegría. Esperemos que algún hermano, hermana, amigo y amiga oyente de este espacio, a la luz de la palabra, hecho con entusiasmo y con alegría, le haya sido de utilidad. Que termines vos, Silvia Patricia, de la mejor manera posible este mes de enero, que podamos compartir, que el Señor nos dé la gracia de compartir juntos este próximo mes de febrero. Mismo deseo para todos y cada uno de los hermanos oyentes que nos siguen desde Radio Fe Latina, donde quiera que estén, y que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga, Miguel, que tengan una buena semana. Y si sos gustoso con Silvia Patricia, que nos va a llevar al cierre, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Fabián, y claro que somos gustosos. Es un privilegio compartir estas cosas. Te deseamos nosotros a su vez también que la felicidad y los días felices que son propios del cristiano estén también
en tu poder y en el de todos los tuyos, toda tu familia y de toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar con gusto. Muy bien, con Silvia Patricia, entonces el cierre, el reencuentro la próxima semana aquí en Radio Fe Latina. Hasta entonces, si Dios quiere, gracias. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.